Un circuito eléctrico puede tener muchas configuraciones, como podrían ser la configuración serie, paralelo, circuitos mixtos, circuitos en estrella, en triángulo, circuitos de mallas. Las dos más básicas son las que tenemos representadas aquí. Esta configuración sería la configuración serie y esta configuración de aquí sería la configuración en paralelo. En este caso se refiere a los receptores. Como veis, en la configuración en serie lo que tenemos es que todos los elementos están uno a continuación del otro. Aquí tendríamos pues una batería, a continuación tendríamos una resistencia, donde acaba esta resistencia empieza otra resistencia, donde acaba esta otra empieza una tercera resistencia y así cerraríamos el circuito. Luego tenemos elementos medidores, en este caso el amperímetro. Los amperímetros se colocan en serie también, como veis está a continuación del resto del recorrido. Y en este lado tendríamos los voltímetros. Los voltímetros se colocan en paralelo al elemento que nosotros queremos medir. Si lo que queremos medir es la tensión en esta resistencia, pues en paralelo con ella, con este cable negro y este cable rojo, colocaríamos un voltímetro y así haríamos lo mismo con esta otra resistencia y esta otra resistencia. Veamos en una simulación cómo serían los cálculos para este circuito en serie. En este circuito en serie lo que tenemos es una pila de 9 voltios y 3 resistencias, como veis indicamos aquí arriba, las 3 son de 100 ohmios, tanto esa como esta es otra resistencia de 100 ohmios, como esta otra que es otra resistencia de 100 ohmios. En los circuitos en serie se suelen asimilar a un circuito equivalente en el que en lugar de 3 resistencias o 4 las que haya situadas con esa disposición, es como si tuviéramos una sola que fuera del valor igual a la medida de la suma de ellas. Es decir, que estas 3 resistencias es como si tuviéramos una única resistencia de cara a calcular la intensidad de corriente eléctrica, una única resistencia de 100 más 100 más 100, 300 ohmios. Aplicando nuestra ley de Ohm para poder calcular la corriente que atravesaría este circuito, pues la intensidad sería igual a la tensión que nos ofrece la pila, 9 voltios dividido entre los 300 ohmios de la resistencia equivalente, y 9 entre 300 serían 0,03, perdón. Eso serían 30 miliamperios. Como veis, el valor que nos ha salido aquí, medido por el amperímetro, no es muy diferente. Asimismo, otra cosa que ocurre en los circuitos en serie es que las tensiones que ofrece la pila se reparten entre los diferentes elementos que tenemos conectados, en este caso 3 resistencias. Como las 3 resistencias son iguales, pues las caídas de tensión que vamos a tener en cada una de ellas las podríamos calcular como esa intensidad de 30 miliamperios por los 100 ohmios, y eso nos daría 3 voltios, que son los que tenemos aquí. Y esa misma operación sería válida para la segunda resistencia y para la tercera, al tener el mismo valor numérico. Y si nos fijamos, la suma precisamente de esas caídas de tensión hace que sean en conjunto el valor que nos había ofrecido el generador, la pila. 3 y 3,6 y 3,9, que son los voltios que en total nos ofrecía la pila. Si nosotros cambiamos alguna de estas configuraciones y, por ejemplo, en lugar de 100 ohmios ponemos 200 en cada una de ellas, estoy haciendo aquí, como veis, el reparto de tensiones no ha variado. ¿Por qué? Porque siguen siendo 9 voltios y las 3 resistencias siguen siendo iguales. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que sí ha variado ha sido la intensidad. Al poner una resistencia mayor, hemos pasado de 300 voltios en conjunto a 600. El doble de resistencia hace que la intensidad se haya convertido en la mitad. Si hacemos cualquier otra distribución de resistencias, pues cada una de las tensiones se repartirían de forma que en total fueran los 9 voltios
pero se repartirían en función de esa resistencia. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta resistencia es de 600 ohmios, esta resistencia es de 300 y esta otra resistencia es de 300. Como veis, ahora, como esta resistencia es el doble de estas dos, pues su caída de tensión también es el doble, de forma que se han repartido la mitad de la tensión aquí, una cuarta parte aquí y otra cuarta parte aquí. ¿Por qué? Porque la suma de las resistencias en total también se ha repartido de esa manera. La mitad aquí, una cuarta parte aquí y otra cuarta parte aquí. Como hemos seguido aumentando los valores de la resistencia, ahora en total es el doble de lo que teníamos en la segunda ocasión, donde nos daba 15 miliamperios el valor de la intensidad, pues en este caso, al duplicar la resistencia, la intensidad se ha vuelto a convertir en la mitad, en función de esta fórmula. Al duplicar la resistencia más grande, la tensión no ha variado, la intensidad, por lo tanto, se convierte en algo más pequeño.